Muy buenos días, esta es la actividad número 5 correspondiente al curso de física de campos. Corresponde entonces a la simulación en Modelus acerca de una temática específica. En este caso se nos asignó la temática de campo magnético. Entonces esta actividad va a ser presentada por Caterine Tobón López, Sabat Quintero Baltán y Óscar Fernando García Correa. En primera instancia queremos dar como los conceptos acerca de lo que es el campo magnético. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Estos dos aspectos los vamos a ver posteriormente en la simulación con modelos. Los campos magnéticos son producidos por cualquier carga eléctrica en movimiento y el momento magnético intrínseco de las partículas elementales asociadas con una propiedad cuántica fundamental, que es su spin. El nombre de campo magnético o intensidad del campo magnético se aplica a dos magnitudes. La excitación magnética o campo H es la primera de ellas desde el punto de vista histórico y se representa con una H. La inducción magnética o campo B, que en la actualidad se considera el auténtico campo magnético y se representa con la letra B. La inducción magnética es la producción de una fuerza electromotriz a través de un conductor cuando se expone a un campo magnético variable. Se describe matemáticamente por la ley de inducción de Faraday, en nombre de Michael Faraday, que generalmente se atribuye el descubrimiento de la inducción en 1831. La fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz de una fuente se define como el trabajo realizado por el dispositivo por unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza electromotriz son los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una fuerza electromotriz llamada Fm inducida, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente inducida. Si acercamos o alejamos un imán a un conductor que no está conectado a ninguna fuente de fuerza electromotriz, se detecta con un amperímetro, que aparece una corriente eléctrica en el conductor. La corriente desaparece si el imán se mantiene en la misma posición, por lo que se llega a la conclusión de que solo una variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo genera corriente eléctrica. La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético es la ley de Faraday. En este caso está definida como el diferencial del flujo del campo magnético con respecto al tiempo, con el signo menos. Acá se nos dice entonces el flujo de campo magnético, por tanto, para que aparezca una fuerza electromotriz Fm inducida debe variar el flujo del campo magnético a través de la superficie delimitada por el conductor. De la definición de flujo se deduce que hay tres formas de variar el flujo del campo magnético: variar el módulo del campo, la superficie que lo atraviesa o el ángulo que forman ambos. Quedando así definido entonces como que el flujo del campo magnético vendría a ser la integral de la inducción magnética contra el diferencial de la superficie por el coseno del ángulo. Vamos entonces a ver en este momento la simulación en Modelus. Acá tenemos entonces el modelo matemático, que está definido de la siguiente manera.
vamos a tener un flujo del campo magnético de la bobina que estaría definida por esta ecuación, y vamos a hallar también una fuerza electromotriz inducida en los bornes de la bobina que estaría definida por esta ecuación. Para ello entonces vamos a tener una situación, un problema, el cual nos indica lo siguiente: se tiene una bobina con 120 espiras en la que cada espira tiene un área de 0.15 metros cuadrados. Llamemos espiras en este caso a vueltas. La velocidad angular de la espira es de 20 radianes sobre segundo y con un campo magnético de 0.02 Tesla. A partir de la información anterior, visualizar el flujo del campo magnético de la bobina y la fuerza electromotriz inducida en los bornes de dicha bobina. Entonces, como ya habíamos dicho, en el modelo matemático vamos a tener el flujo del campo magnético, que está definida por N, que es el número de vueltas, o en este caso pues el número de espiras, B, que es la inducción magnética, A, que es el área, y esto lo multiplicamos por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Ahora, se nos pide también que hallemos la fuerza electromotriz inducida en los bornes de la bobina, que va a estar definida entonces como el diferencial del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Para ello entonces definimos los siguientes parámetros, o le damos los siguientes valores. N, que vendrían a ser el número de vueltas, serían 120. B, que es la inducción magnética, le vamos a dar uno de 0.30. El área, que en el problema nos dice que es 0.15. La velocidad angular, que nos dice que es 20 radianes sobre segundo. Y R, que para, digamos, efectos prácticos del problema le vamos a dar un valor de 50. Entonces acá en esta área vamos a tener la simulación del flujo del campo magnético y su comportamiento. En esta parte vamos a ver la fuerza electromotriz inducida, también vamos a ver la simulación, y aparte de eso decidimos agregar otra simulación, que sería el perfil de la bobina girando en un campo magnético uniforme. Acá estarían entonces los dos vectores, el vector superficie y el vector de inducción magnética también estarían pues acá definidos. Vamos entonces a ver la simulación. Sería entonces de esta manera. Listo, entonces mientras vimos la simulación podíamos ver como el perfil de la bobina iba girando pues como en el campo magnético uniforme. Con respecto a esto entonces vamos a ver la siguiente tabla, que es la tabla donde nos dan la variable del tiempo, que se va moviendo sobre el eje X de las simulaciones. También vamos entonces a ver la fuerza, el flujo del campo magnético y la fuerza electromotriz inducida. Podemos entonces concluir varias cosas. En primera instancia vemos que esto es un movimiento que llega hasta un punto mínimo en el eje X y un punto mínimo en el eje Y, y un punto máximo en el eje X y un punto máximo en el eje Y. Acá en la tabla podemos ver que más o menos cuando son 0.08 segundos el flujo del campo magnético se hace casi cero, mientras que la fuerza electromotriz inducida es mayor. Entonces en ese caso podríamos decir que entre más esté cerca el flujo de campo magnético a cero, en ese punto la fuerza electromotriz inducida va a ser mayor.
Vemos entonces también cómo se hace el movimiento en el eje X, perdón, en el eje Y, todos los valores negativos. Todos los valores acá sean negativos. Cuando el tiempo llega a lo máximo, entonces la fuerza, perdón, el flujo del campo magnético vendría a ser mayor, pero la fuerza electromotriz inducida en los bornes vendría a ser menor. Con esto podemos concluir entonces lo siguiente. Podríamos concluir lo siguiente, que cuando el lado móvil de la espira deja de moverse, no hay variación del flujo del campo magnético, por lo que desaparece la corriente. El signo menos de la ley de Faraday indica el sentido que va a llevar la corriente inducida y se conoce como ley de Lenz. El sentido de la corriente inducida es tal que tiende a oponerse a la causa que lo produce. El fenómeno de la inducción magnética constituye el principio básico de los generadores eléctricos. Bueno, con respecto a la bibliografía, lo tomamos de Wikipedia, tanto el concepto de campo magnético como el campo de inducción, perdón, como la definición de inducción del campo magnético. Esta fue toda la presentación. Espero que les sirva para que nos ayude a crecer un poco más en conocimiento y que tengan entonces un feliz día. Hasta luego.